El Bellas Artes en Buenos Aires es un museo no habilitador, sino peligroso, casi diría. Creo que en la construcción de toda su trayectoria y de su historia es un museo bastante siniestro, bastante oscuro, con un montón de historias bastante especiales, pero atravesadas mucho por las situaciones políticas de los diferentes momentos, pero que nunca tuvo espacios de filtración. Como siempre fue un museo de murallas, un museo cerrado, manejado por la aristocracia porteña desde el grado cero del museo. El museo se funda a fines del siglo XIX y desde ahí las primeras grandes colecciones son las colecciones de las grandes familias aristocráticas de Buenos Aires de ese momento, sobre todo la familia Guerrico, que es la colección fundacional, y desde ahí hacia el siglo XX se empiezan a incorporar un montón de colecciones que le van dando forma a ese Museo Nacional, que yo siempre juego en cambiarle el nombre, y sobre todo cuando estábamos pensando este ciclo y decíamos, este es el Museo Nacional de la Aristocracia Porteña, ¿no? Este no es el Museo Nacional de nadie, sino es un museo que da cuenta de la historia de las colecciones privadas y del gusto de los porteños y de cómo el Estado protegió y gastó sus fondos en un poco cuidar esos patrimonios, ¿no? Por lo tanto, sí fue un museo que, de nuevo, estuvo bastante atravesado por cada momento político. En el peronismo, sobre todo se demostró el programa peronista ahí, mostrando arte figurativo, mostrando y apoyando artistas que eran adscriptos al peronismo. Cuando viene el golpe del 55 se cambia rotundamente el foco del museo y así sucesivamente, ¿no? Cuando fue el Bello Jueves, este ciclo, era el ocaso del kirchnerismo, eran los últimos 2 años de Cristina como presidenta. Había sido un periodo de mucha confianza institucional. Creo que los artistas se sentían muy identificados con la posibilidad de que las instituciones eran marcos para crear y para generar obras. Eran espacios que podían como enlazarse con sus proyectos de obra y desarrollarse. Y por lo tanto el Bellas Artes en esos últimos años tuvo un poco el impulso de pensarse desde ese lugar. Era el momento que se estaba haciendo el catálogo razonado del museo, que como saben son estos grandes investigaciones que llevan mucho tiempo y que especialistas escriben sobre las colecciones. Y cuando empezamos a pensar algún tipo de vinculación con el arte contemporáneo y con artistas que rondaban entre los 20 y 50 años más o menos, la idea fue como hacer una prolongación de ese catálogo razonado, pero invitando artistas. ¿Cómo pensarían estas colecciones los artistas que estuvieron formándose con este museo, que fue un espacio muy formativo en sus carreras, en la relación con la historia del arte, no solo del arte argentino, sino también con las colecciones europeas? Y por lo tanto el ciclo nace de alguna manera de esa iniciativa de decir, involucremos el arte contemporáneo, pero no exhibiendo solo las obras, sino invitando a los artistas a tensionar y a pensar sus trabajos en relación a las obras que los formaron. Ahora, es materia de discusión también. Hace un mes atrás estuve en Buenos Aires y por casualidades nos tocó cenar con una persona que venía de una clase en el Ditela, en el cual se había usado como objeto de discusión este proyecto, ¿no? O sea, por lo menos ya sabemos que a pesar de que han pasado 12 o 13 años, como que está inscrito como un asunto que produjo como una suerte de conflicto. Y justamente eso que tú estabas diciendo fue lo que se puso en jaque. Era como, bueno, quien enseñaba esta clase había dicho que Los Bellos Jueves se hizo porque el museo necesitaba que llegaran como más personas. Y en ese sentido tú estás diciendo como, bueno, en realidad como que más bien el asunto en verdad era que los artistas pudieran poner en relación sus obras con las del acervo fundacional, etc. Entonces, quizá como para partir me parece interesante poner como hincapié ese conflicto inicial. Sí, creo que está bueno porque, sobre todo en un museo que tenía una carga política muy fuerte en ese momento, y la evidenciaba, y se confrontaba también, por ejemplo, con la asociación de amigos que estaba formada por, sobre todo, la familia Blaquier y familias de mucho poder en ese momento en Argentina. La posibilidad también de que exista un ciclo así tenía que ver con que había diferentes intereses. Como mi interés como curador dentro de la institución tenía que ver con pensar la colección y relacionarla con un montón de artistas que había podido trabajar fuera del ámbito del museo y entender que iban al museo a pensar su obra y cómo eso podía compartirse con el público. Obviamente la dirección y sus allegados pensaban en que necesitaban más números, ¿no?
Pero eso para mí no era claramente un conflicto, ¿no? Sino eran intereses diferentes y direcciones diferentes proyectadas y puestas en un mismo proyecto, que me parece que en política, como era, siento lo que se podía hacer desde el museo, porque es la manera de mayor convivencia, ¿no? Tener diferentes intereses. Ahora, igual en principio, para contextualizar, sí podemos como enumerar, ¿no?, la cantidad de personas que llegaron, cuántos artistas participaron, como para entender, ¿no?, como la magnitud de algo que ocurrió solo los últimos jueves de cada mes en un museo, en un horario reducido de 5 a 10 de la noche, y durante 2 años. Exacto, el ciclo consistía en tomar el último jueves de cada mes y en la noche de ese jueves se montaban en diferentes salas de la colección permanente, porque hay muy poquitas salas de colección temporal, de exhibición temporal. Se montaban ese mismo día, en esa misma tarde, entre 3 y 7 proyectos diferentes que se habían trabajado en los meses anteriores y se exhibían entre las 6, 7 de la tarde y las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche se desmontaba todo y el museo volvía a su normalidad, ¿no? También tenía como una cuestión de velocidad muy cambiante en relación al museo, porque era una institución que no estaba acostumbrada a trabajar en esa velocidad de tiempo de montaje, de conservación, de registro, etcétera, etcétera. Por lo tanto era un momento veloz en la vida del museo y llegaban más o menos 4.000, 5.000 personas en esas pocas horas. Entonces tenía como un movimiento bastante intenso. Yo había tomado como referencia, y esta es una de las imágenes, el ciclo de los Domingos de Creación de Federico Moraes, cuando empezamos a pensar el ciclo como algo, salvando las distancias obviamente, ¿no?, temporales y geográficas. Lo que había hecho Federico Moraes con los Domingos de Creación era un impulso también a lograr hacer convivir esas multitudes con un espacio de creación y de vinculación con el museo. Es más, lo llamamos por teléfono, lo entrevistamos para hacerle preguntas y que nos pueda, más allá de los documentos que había, todavía no habían sido publicadas más investigaciones, tantas investigaciones sobre este proyecto, y nos recomendó cosas, pudimos tener como una conversación sobre cómo iba a ser Bellos Jueves, y era un contexto de bastante impulso político, como decía antes, el museo. Y en términos artísticos, ¿qué estaba ocurriendo el año 2014 en Buenos Aires? Bueno, como decía antes, había muchas exhibiciones de artistas contemporáneos en instituciones públicas, desde centros culturales, museos. ¿El Centro Cultural Kirchner ya estaba abierto? No, inauguraban en 2015, el último año de gestión del kirchnerismo, fue como casi el último bastión, pero estaba en construcción, estaba la expectativa de eso. Se había abierto el Museo del Libro, que tenía también como un impulso grande. Se había fundado la Casa del Bicentenario, había casas del Bicentenario en todo el país. Había como un movimiento y una espacialidad desde lo público para exhibir. Y era un momento un poco de transición también, como entre lo que habían sido los artistas de los 2000, artistas que tenían como una proyección proyectual, si se quiere, una idea de proyecto en torno a sus obras y una proyección internacional también, y una generación posterior que estaba más localizada en la ciudad y estaba más mirando hacia adentro. Sí, esos años... Sí. Hay artistas también que uno ve en el ciclo que hoy día como que son muy conocidos por todos, pero no sé, Gabriel Chaile, por ejemplo, claro, que en ese entonces como que... Exactamente. Sí, eran artistas de nuevo, como artistas que estaban en un momento... No eran artistas jóvenes los que mostraban en Bellos Jueves. Sobre todo pensando que el Bellas Artes había coleccionado hasta ese momento la década del 90, tenía un programa intenso de coleccionismo de la década del 90, pero los artistas posteriores que habían empezado a trabajar del 2000 para adelante nunca habían tenido un contacto con el museo. Entonces la idea era crear ese contacto, crear ese marco posible como para que eso suceda. Y la mayoría de los artistas resultó que querían mostrar sus trabajos, pero querían pensar algo específico para el museo. A pesar de que había poco tiempo y que las gestiones eran bastante veloces, la idea siempre era como pensar a partir de una obra concreta. Por ejemplo, el siglo XIX fue como uno de los focos más grandes. Siempre terminábamos pensando las mismas obras o los mismos cuerpos de obra, no tanto el siglo XX ni obras europeas, pero el siglo XIX, que es el más problemático en términos de visualidad y de historia visual, era como el lugar a donde los artistas volvían o tenían la necesidad de pensar. Que eso para mí era interesante también, focalizar como dónde estaba en la colección la mirada de los artistas, ¿no? y ver qué se hacía a partir de eso, ¿no? Y acá eso era el contexto un poco de la inauguración de las nuevas salas, como el museo tenía como un avance en cierto tipo de infraestructura,
y de nuevo la figura también de Cristina ahí rondando las salas. Pensando en tu trayectoria, como el asunto del museo, sabemos que es algo como súper presente, ya sea en términos como tuyos como artista, también como curador. Me parece muy interesante la idea que también el programa haya tenido como no solo un tiempo corto en el cual transcurrieron cosas, sino que también tenía un horario que era como nocturno. Sí. Y por el contrario, como pensando en el tipo de circunstancias sociales que ocurren en la noche, como que a mí me parece interesante pensar como qué pasa con las obras de arte en la noche. Y por ahí tengo como una fascinación como de la idea como de la película de La noche en el museo, como que la obra de la noche como que despertaran y se movilizaran y hicieran cosas que no hacen cuando las vemos. Exacto. Y siento que en este proyecto hay una suerte como de ficción museal también, es como un museo ideal. Como que dentro del Museo de Bellas Artes aparece otro museo que es el Museo de los Bellos Jueves. Y en ese sentido, yo sé por tu trayectoria que hay ciertas referencias como que aparecen, fundaste y trabajaste en un proyecto que se llamó el Museo de la N, el Museo de la Energía, que era también una ficción de museo, dirigido por artistas, curadores, investigadores, que trabajaban con archivos, y dentro de ahí habían figuras como, no sé, la de Rafael Esquirru, que era crítico de arte argentino, que fundó el Museo de Arte Moderno, que decía que el museo soy yo, el EPC Semoa. Entonces como que igual hay una tradición argentina de pensar en esta ficción del museo. Sí, exacto. Sí, en este caso concreto, en lo personal estaba muy cargado de referencias el ciclo. Más allá que después parecía, como tenía otro tipo de liviandad, parecía más un evento también. Como en lo conceptual, por ejemplo, fueron muy importantes los museos bailables, que es también una experiencia que yo siempre menciono porque para mí fue bastante fundante en Buenos Aires, que la realizaron Coco Bedoya y Emey, dos artistas que hacían museos espontáneos en discotecas, sin avisarle al público de la discoteca, o en centros culturales, pero lugares nocturnos siempre. Y hacían afiches, hacían una difusión de las personas que iban a participar, con diferentes perfiles siempre, pero la idea de que el museo habite la noche es siempre como una gran fantasía, y creo que era la fantasía que se le concedía un poco al público ahí, que siempre hay comentarios, no puedo creer estar viendo Sin pan y sin trabajo, una obra emblemática de la colección a las 12 de la noche, ¿no? Como que esa fantasía del tiempo que mencionabas era re importante porque se dislocaba. Y en ese momento tuvimos el proyecto con la directora también, o charlas con la directora que finalmente no se concretaba, de hacer horarios extendidos, ¿no? Porque el museo siempre cerraba 7, 7 y media y el horario de las personas saliendo de trabajar era ese, ¿no? Entonces, lo que sucedía con Bellos Jueves es que venía mucho público que venía de trabajar también y que era como el momento en el que podía como, llegar a la institución en horario de ocio, ¿no? ¿Y eran personas que habituaban el museo? No, la mayoría eran personas jóvenes, que sí, eso es verdad que era un interés del museo de traccionar con un público más nuevo, pero la mayoría, muchas personas lo conocían por primera vez, muchas personas habían ido una vez con la escuela en su momento. Es un museo hasta mucho más inactivo que el de ustedes en ese sentido. Por lo tanto, sí era como un recuerdo más escolar, así como de la historia escolar de las personas, o de la historia más formativa de quienes estudiaron historia del arte, pero no un museo en tiempo presente, no era un museo que esté como generando y cambiando el día a día de las personas, no tenía esa continuidad. Y Los Bellos Jueves generó como también muchas personas que no eran del campo artístico, que después como uno se cruzaba y decía, vos estabas trabajando en el museo en ese momento, ¿no? Como había una situación en torno a eso. Pero, ¿qué iba a decir? Bueno, y eso, la música era como muy importante en esa atracción. Como era un evento que no solo era de artes visuales, sino era de performance, de música, de poesía, tenía como una cosa multidisciplinar, que también era lo que más traccionaba. Por ejemplo, se empezaron a hacer en un momento unas visitas rapeadas, como todo un momento de raperos. Eso traccionó bastante gente, muy interesante. También en la colección del siglo XIX, como haciendo una crítica bastante evidente como a los artistas de ese momento. Y eso de nuevo traía nuevos públicos, como hacía acercamientos a las obras bastante diferentes.
muchos artistas proponían como proyecto hacer recorridos por la sala con diferentes públicos. Entonces aparecía mucho del formato visita guiada como trasladado a la performance, tratando de contar o generar como otro tipo de relatos de la colección, ¿no? Y María Gainza leyó su texto sobre Courbet, sobre que Courbet, estaría en el nervio óptico. Exactamente. Sí, la idea era siempre, yo trataba de focalizar lo más posible en esa colección. Por ejemplo, había también un momento, voy a mostrar ahora voy a pasar, estas eran los afiches, las imágenes, la entrada al museo. Bueno, acá. Una de las bienvenidas al ciclo era mostrar una obra de la colección que nunca se haya exhibido. Entonces, como rastreábamos como en los archivos del museo qué piezas nunca habían ingresado al museo pero no habían tenido ninguna oportunidad. Era medio justiciera la acción, pero a la vez había obras importantísimas, esta obra de Faustino Bruguetti del 9, que tenían como esa oportunidad esa noche y de alguna manera se vinculaban a algún tipo de proyecto que también estaba sucediendo. Entonces se vieron varias obras que algunas después quedaron o se fueron exhibiendo. Muchas de artistas mujeres, obviamente, porque todavía en ese momento no se exhibía, y esto era lo que les decía de diferentes visitas guiadas que a veces por postales o por sobres que la gente se iba encontrando llegaba y podía generar cierto tipo de recorridos. La idea era nunca mover ninguna pieza del lugar, eso era como clave, como era como una especie de norma. Se mostraban los huecos, como que las obras contemporáneas tenían que estar en los espacios entre las obras, arriba, abajo. Se usaba mucho el piso y el techo, que uno se daba cuenta viendo la colección que había un montón de espacio libre, como que había un montón de posibilidades. Bueno, esto es una performance de Leo Stoll, y generaban como otro tipo de visualidad alrededor de la colección, ¿no? Como esas proyecciones. Como el video era muy protagonista, también porque podíamos invitar artistas de otros lugares. Y eso, como les decía, el piso aparecía también como una forma, era como una pared más también, pues se exhibían muchas pinturas en el piso. Por ejemplo, un montón de artistas elegían el piso como pared y un poco desviaban esa atención. Pero eso que mencionabas antes para mí era importante, que decías, Antonio, de la relación entre mantener, o por lo menos esa doble cara o ese formato un poco contradictorio de trabajar en un museo del Estado y tener un museo independiente. Como que jugar a dos puntas. La idea de la vanguardia y la tradición. Exacto, como tener, que yo siempre creo que el mejor equilibrio para trabajar en un museo público es tener uno su propio contrapeso a eso. Como si uno solo está trabajando en un lugar así, es muy difícil tener pensamientos como que puedan generar cosas nuevas en esos lugares. Siempre como que el contrapeso de lo independiente y de lo oficial o de lo estatal y lo alternativo como tiene que estar en un proyecto de curador. Y a mí me servía mucho como estar en este proyecto que comentabas, en la N, que era como un museo ficticio, pero que a la vez tenía su colección, hacía exhibiciones, tenía un espacio, y trabajar en el Museo Nacional y traficar de un lado al otro. No sé, por ejemplo, en el momento que se hizo la Obra Americana, que fue una exposición que recuperaba un poco el americanismo alrededor del museo, de la tradición de la pintura argentina, en la N hicimos una muestra de Alfredo Guido, que era uno de los pintores que formaba parte. Entonces había como una especie de interacción, ida y vuelta, que permitía como... Igual fue como un tiempo de museo, no solo en Argentina, también estoy pensando como que es simultáneo al NUMU de Stefan Ben-Schwamen en Guatemala, por ejemplo. Es un poco posterior al Limax de la Sandra Gamarra. Sí, estaba Pablo León pensando en el Museo Tropical. El museo de Gustavo Punti, ¿cómo se llama? El micromuseo. Sí, era un momento y estábamos en interacción entre esos. Yo creo que fue un lindo momento también porque estábamos en comunicación con diferentes proyectos y había un tipo de intercambio. Como que la N, en lo personal, fue el proyecto más latinoamericano que tuve, ¿no? Porque había muestras de artistas de Colombia, de México, de Brasil un montón, de varios lugares. Entonces se conformaba ahí Esto era bien argentino. ¿El qué? Esto era bien argentino, más o menos. Igual había, si le encontrábamos la posibilidad de mostrar a través del video, no sé, a Carlos Mota, a Jonathan Andrade, que mostraron en el ciclo, a través de video. Como que la idea siempre era tener un curador, un artista internacional invitado. Un poco también jugábamos con todas esas
fragmentos y estructuras del ciclo, ¿no? Esta era la obra de Gabriel Chaile que mencionabas. Pero esto de los espacios entre para mí era súper importante. Pues la mayoría quería como hacer algún movimiento, pero era como una regla que no se podía mover, que no se podía... Y también hay una suerte como de repetición de ciertos patrones, ¿no? Como un interés puntual por ciertas obras que se repiten. Qué interesante, como los artistas de artistas, obras de artistas que les interesan a los artistas. Sí, exactamente. Aparece mucho esa escultura, por ejemplo. Sí, el Balzac de Rodin era como una especie de constante. Como que tenía ahí... Este es Vicente Grondona. Este es Vicente Grondona con la obra de Rodin atrás. Después, como a la sorpresa, la sala Rococó, que es como una sala que es bastante impactante, siempre tenía como propuestas, eran propuestas que íbamos dialogando, pero que llegaban como... Y obviamente Manuelita, ¿no? Esto es de Porredón, Manuelita Rosas, también es un foco porque es también una obra bastante formativa. O por ejemplo El sueño de Benito Larren, que era mostrar su obra, su copia del Van Gogh que había hecho hacía mucho tiempo, al lado del Van Gogh. Tenía como una cuestión en eso justiciera de entrar en contacto con tu objeto de deseo de una manera muy directa y cumpliendo un poco esos caprichos que tal vez la exhibición o los proyectos de exhibición no te permitían, ¿no? O de nuevo esta foto de Alberto Goldstein, que estaba al lado de la obra de Manuelita Rosas, como se había exhibido en el museo en la colgada anterior. Era una foto que es parte de su serie de museos. Y de nuevo hacíamos mucho esos vínculos, esos giros. ¿Quién es? Esto es de Pablo Rosales, una sí. serie que él también siempre piensa mucho en la historia del arte y mapas conceptuales de la historia del arte argentino en su obra, y generó esta muralla de máscaras acá, también para la obra de Manuelita Rosas. Y por ejemplo intervenciones, esta es como la pieza central del museo, que es La ninfa sorprendida de Manet, que es la obra que todos los museos piden y el museo no la presta, que tiene como un carácter como de reina. Y Karina Paisajovic lo que hizo fue algo interesante, modificó la luz de muchas salas del museo. Acá dejó prendidas las luces de servicio, las luces técnicas, y se veían muy diferentes. Y después como descolocó de todo el resto del museo las luces de todas las obras. Entonces solo por ese rato veías como todo mal, estaba todo como completamente descentrado, como anómalo. O Lucrecia Lionti, que hizo todo con papel escolar, papel como de cartulina, hizo todas intervenciones en las salas haciendo como mapas conceptuales de adjetivaciones que ella pensaba para las diferentes obras. Acá un Corot, bueno, diferentes obras de la colección europea. En este momento, en todo el primer ciclo, estuvo cerrado el primer piso, entonces era todo o muchas partes eran arte europeo. Belén Romero Buncetti usó todas las cúpulas que había en las reservas para hacer esta escultura. Un meteorito de Faibovich Goldberg en la colección Guerrico. Débora Delmar, que le puso ropa interior a muchas plantas y obras en la colección. Ahí está Diego. Ahí está Diego Bianchi mirando una obra de Juan Oriozola. Bueno, acá la gente en la terraza. ¿Esa es la terraza, perdón? Esta es la terraza del museo. Parece un club nocturno. Sí, parece un boliche. Tiene un aire bolichero. Había barra libre también entonces. Era con barra libre. Era con barra libre, sí. Es un punto importante. Sí. De conflicto. Barra libre, sí. Daniel Joglar había hecho esta intervención. Las muestro así un poco rápido porque está buena. Qué lindo, eso es como... Esto también es en la misma sala de La ninfa sorprendida, con todas hojas pintadas de blanco y negro. También de Joglar un biombo. Hicimos una retrospectiva de Valentina Liernur, por ejemplo. Una retrospectiva suya. Sí, dijimos, bueno, como que uno de los impulsos que tuvimos, su obra está muy vinculada a la historia de la pintura, sobre todo del siglo XX, pero tomamos como en todas las salas de la planta baja, que son 16 o 18, en todas mostrábamos varias obras recorriendo su trayectoria hasta ese momento, ¿no? Desde el comienzo de los 2000 más o menos hasta el 2014-15, y así se veían en varias situaciones. Y todo esto era montado 3 horas antes. Todo se montaba en el día y se desmontaba el otro día, por eso los equipos del museo tampoco eran muy afines al ciclo, porque tenía eso de acelerar los procesos de la institución, que para mí eso era interesante también, porque teníamos que reunirnos a generar como estrategias de planificación de montaje y desmontaje. Entraban muchos elementos que parece algo bobo, pero no sé, entre las hojas, o los huevos, o el barro, todos, o
materialidades que nunca habían ingresado al museo y que tenían como Andrés Brook, Mauro Guzmán también proyectó sus videos, Sol Pitkin. Había también mucho material orgánico de repente que era... Esto ya es la segunda parte del ciclo. Esto es la segunda 2015. parte, sí, estoy haciendo como un barridito así de fotos. ¿Y eso? Y esto es Sol Pitkin también. Esto es Básica TV, que hizo toda una instalación. Bueno, y acá apareció uno de los primeros problemas. Pues nosotros queríamos que sea, hoy justo lo comentábamos, como un ciclo peronista, como que tenga el carácter del peronismo en su cómo el peronismo había pensado la cultura, cómo el peronismo había proyectado, no tanto como había sido la relación entre las artes visuales y el peronismo, que fue bastante conflictiva, pero que había cosas para recuperar desde ahí también. Y por lo tanto uno de los artistas quiso hacer un afiche y que el flyer, a eso no lo conté, el diseño y la imagen de cada jueves cambiaba. No tenía un logo o un diseño específico, sino que en cada momento un artista pensaba una imagen para cómo podría ser el ciclo. Y un artista pensó que la mejor manera era recortar todos los ojos de Néstor que había en la prensa y hacer un flyer con los ojos de Néstor y un afiche con los ojos de Cristina. Y bueno, y eso salió en todos los medios, ¿no? Insólito afiche en Bellas Artes, bueno, tenía como ese carácter un poco provocador también, que es muy fácil provocar también con este tipo de cuestiones, pero que nos interesaba y el museo habilitaba eso, y es muy difícil a veces que un museo te habilite a hacer algo con un afiche con la cara del presidente de ese momento, ¿no? Como tenía como ese filo. Y la prensa, bueno, empezó a tener como mucha llegada. Museo tomado, positivas y negativas, hasta que sucedió esto, que esto es, a ver si después está, que fue una nota que salió en la tapa de La Nación, como denunciando que la cantidad de gente que circulaba en el museo y las propuestas que se hacían ahí ponían en peligro el patrimonio del museo, ponían en peligro la institución. Y ahí empezó a haber como un gran debate, empezaron a llamar, La Nación llamó a muchos especialistas diferentes para que evalúen, no sé, creo que escribió desde, no sé si Burucúa, hasta personas más vinculadas al mundo de la conservación, que opinaban sobre cuál era el Museo del Siglo XXI, cuál era su función y si una acción como esta ponía en peligro el patrimonio, ¿no? ¿Y qué implicaba poner en peligro? Porque ahí un poco salíamos a discutir si no era necesario poner en peligro el patrimonio, ¿no? Como pensar como... O sea, que el patrimonio estuviera estático fuera también que estuviera en peligro. Claro, yo lo que sabía más internamente es que el patrimonio estaba en peligro en las reservas, ¿no? Por cómo eran las condiciones en las que estaba siendo guardadas, almacenadas las obras, como el peligro estaba adentro y no estaba en la sala, ¿no? Pero bueno, ese fue el detonante. Estas son muchas de las notas que salían en diferentes, hasta que bueno, se suspendió de repente de un día para otro, se canceló, porque la prensa empezó como a postear por varios lugares y empezó hasta a ver, por ejemplo, amenazas de que alguien iba a ir a tajear una pintura, a romper una pintura, como había diferentes tipos de voces que hacían que esté realmente en peligro algo de lo que estábamos haciendo. Entonces se definió que, ni siquiera nosotros, el Ministerio de Cultura definió que se iba a suspender el ciclo, y quedó suspendido y quedaron 3 que ya estaban programados y listos como pendientes, pero la base de la discusión sí era una discusión política, ¿no? Era una discusión que muchas veces pasaba que tal vez escribían grafitis mientras esperaban en la cola para ingresar, como había situaciones de la interacción de este público institución que había generado como una incomodidad y que hizo que el ciclo no suceda más, pero sí se llegaron a hacer un montón de lecturas nuevas de ese patrimonio para mí, como siento que fue una manera de acercarse a la colección diferente, y sí ese pensamiento que teníamos como como un artista puede pensar una colección, como era aprovechar como esta idea más de evento social, para también tener esa pata donde la colección podía tener como otro ángulo, ¿no? Otra mirada. Igual viendo como la cantidad de gente, personas que fueron y artistas que participaron, sabemos
que por un lado estas colecciones o a través de este programa afectaron como una audiencia, en el buen sentido de la palabra. Por un lado sabemos que afectaron a los artistas también, en un buen sentido de la palabra. Y la pregunta sería, viéndolo como en retrospectiva, si es que la transformación de esta colección o estas como adecuaciones afectaron a la institución o no, como, o sea, Claro. si lograron permanecer cierto como ímpetu de transformación, de Sí. desequilibrio que proponía esto, si más bien como que se acabó y se acabó. como que se acabó la noche en el museo y permaneció solo el día. Yo creo que en paralelo a ese momento de confianza o de mucha confianza institucional de los artistas en las instituciones del Estado, también vino, no digo solo por el ciclo, sino por el momento, como unas ganas como de involucrarse en la historia del arte argentino y que las obras de la historia del arte argentino también se filtren o generen como nuevas obras. Y ahí sí hubo como una generación, siento, un grupo de artistas que trabajaron mucho en eso, como que volvieron a ciertos hechos de la historia, que era algo muy... Tal vez acá ustedes lo tienen mucho más internalizado eso, porque es como una escena que se está pensando más retrospectivamente hacia atrás, siento. Allá veníamos de un momento, si uno piensa en los años 90 y 2000, donde había un borrón y cuenta nueva en relación a la tradición del arte en Argentina. Entonces fue como un momento donde aparecieron relecturas de ciertos momentos, apareció mucho la política en las obras, apareció mucho la historia política en las obras. Sí, no cambió nada en el museo. El museo es como, por eso es un museo que sigue siendo peligroso, siento, como volvió a ser peligroso en un punto. Y que no hace un gran aporte a la escena, siendo la colección que tiene y el potencial que tiene como para poder pensar eso. Pero ahora la escena es completamente diferente, pero entre ese 2010 y fines más o menos el 2020 fue un poco una generación que se involucró y surgió este ciclo un poco por ese contexto y por ese marco, parece.